Ok. Bueno, nada más repasando 5 minutos lo que vimos la clase pasada y para ubicarnos. Recuerden que estamos ahorita revisando dentro del proyecto la etapa de inicio, ¿ok? Y dentro de la etapa de inicio, en el área de conocimiento de integración, ¿sí? En el área de conocimiento de integración, vimos el primer proceso que es la generación del acta constitutiva. Entonces, en la línea del tiempo de un proyecto, pues, de lo primero que deben de hacer son dos cosas. Es generar el acta constitutiva y generar la lista de interesados. ¿Ok? En cuanto al acta, bueno, ya vimos de qué se trata. Sin embargo, tuvimos que, bueno, es importante que tuvimos que ver a qué área de conocimiento pertenece, que es el área de integración. Acuérdense que dentro de la línea del tiempo que tenemos las etapas, ¿ok? Estas son las etapas. Cada etapa involucra a todas estas áreas de conocimiento. El área de conocimiento de integración es la más importante para el administrador de proyecto porque es la que va a integrar prácticamente toda la información. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita estamos integrando toda la información en lo que es el acta constitutiva. ¿Ok? Que en realidad es una información preliminar. Pero como van a ver en la siguiente etapa, que es la etapa de planeación, en la siguiente etapa que es planeación, en esta área de integración lo que van a ver es que como se va a hacer un plan de proyecto, ese plan incluye a su vez planes de prácticamente cada una de estas áreas. Va a haber un plan de integración, un plan de alcance, un plan de tiempo, un plan de costos, plan de calidad, de recursos humanos, comunicación de riesgos, adquisiciones y plan de manejo de interesados. Entonces van a tener muchos, digamos, muchos documentos. Lo que hace el Project Manager es que con la guía que te da los procesos de integración, es integra todos aquellos todos estos documentos de planes en uno solo, que es el plan de proyecto, y sobre todo verifica que haya coherencia, ¿no? entre la información que hay dentro de un plan con el otro. De eso se trata el área de integración y bueno, como vimos esta primera área de integración, lo que compete a la etapa de inicio fue desarrollar lo que es el acta constitutiva. ¿Ok? El acta constitutiva puede haber muchos formatos, chavos, ¿sí? O sea, ya ustedes manejaban algunos, ya me enseñaron otros. Puede haber conceptos que a lo mejor no entendamos porque en realidad en muchas veces depende de la organización, ¿no? De qué tipo de información quieren poner en el acta constitutiva. Pero el objetivo siempre es el mismo, que es formalizar y hacer una especie de kickoff del proyecto, ¿no? Dejar evidencia de que a partir de cierta fecha el proyecto inicia, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, pues le da toda la autoridad, digamos, del manejo de los recursos a lo que sería el administrador de proyecto. Esos son los dos objetivos principales del acta constitutiva y en realidad pues puede venir, como les decía, pues información ya sobre interesados, sobre riesgos, algunos supuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad ya lo que son el contenido puede variar bastante, ¿ok? Aquí al final les puse por ahí en bullets lo que puede tener, pero no es la Biblia, ¿no? No es la Biblia, no tiene que ser exactamente como dice ahí, este, con que cumpla este objetivo de formalizar el proyecto, pues, diciendo qué proyecto es, en qué fecha se inicia, en qué fecha se termina y quién es el involucrado principal, que es el project manager. Con eso, digamos que cumpliría con lo esencial de lo que es el acta constitutiva. Los demás rubros que vienen pues son obviamente informativos, como para tener una primera idea de qué se trata el proyecto. Imagínense que quieren presentar el proyecto hacia la organización y obviamente si nada más ponen el título del proyecto y quién es el project manager, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces por eso se ponen más rubros para que ese mismo documento lo puedan recorrer a lo mejor el área de finanzas, el área de recursos humanos, todas las áreas internas a lo mejor de la empresa y digan, ah, miren, formalmente está el proyecto de reestructuración del área de producción. Ok, ¿de qué se trata? Ok, ya vi, qué presupuesto va a tener, en qué tiempos va.
Entonces ya les da una idea a personas de otras áreas que a lo mejor no están tan involucradas en el proyecto, que no van a estar teóricamente involucradas, les da una idea de qué se va a tratar el proyecto. ¿Ok? Entonces, si hay ciertos puntos en un formato del acta constitutiva que ustedes mismos no entiendan, pues no la pongan, ¿no? Así de sencillo, ¿sí? Si encontraron un formato muy largo y no lo entienden, busquen otro más corto, ¿ok? Y a lo mejor le quitan algunas secciones o hacen una combinación entre dos formatos que vieron bien de elementos que se entiendan, ¿no? Pero que cumpla este objetivo. Dar a entender de qué se trata el proyecto, autorizarlo y decir quién lo va a hacer. ¿Ok? Con que cumpla ese objetivo es prácticamente suficiente, ¿no? Bueno, en el PMBOK, pues prácticamente te dice que con ciertas herramientas y cierta información inicial, tú puedes crear esta acta constitutiva. Entonces te dice, bueno, ¿sabes qué? Por ejemplo, dame, como dice aquí, dame las entradas del caso de negocio y del plan de gestión de beneficios. ¿Qué es eso? El caso de negocio, pues prácticamente es, yo voy a hacer este proyecto porque se alinea a la estrategia del negocio y esa estrategia va enfocada, obviamente, casi siempre a una mejora económica del negocio, ¿no? Entonces, cuando se dice el caso de negocio, es prácticamente el costo-beneficio que va a tener este proyecto. Si yo hago este proyecto, ¿qué beneficios económicos voy a tener? Ese es el caso del negocio. Y el plan de gestión de beneficios, digamos que es prácticamente lo mismo, pero redactado a nivel ya no económico, ¿no? A lo mejor va a eficientar ciertas cosas, va a mejorar comunicación, lo que se va a hacer a lo mejor más visible sin relacionarlo con el dinero, ¿ok? Entonces, no puedes tú iniciar un proyecto si no hay un caso de negocio, porque pues, si no, todos dirán, oye, pues, ¿para qué, no? Es como dinero a la basura, ¿ok? Y también es importante saber qué beneficios a nivel general me va a traer ese proyecto dentro de la organización, ¿ok? Esa es la primera entrada que vimos. La segunda son los acuerdos. Ya vimos, son acuerdos previos a la formalización del proyecto. ¿Qué documento tenemos nosotros como acuerdo previo? Pues el documento de licitación. Pero existen otros, por ejemplo, el MOU o el memorándum de entendimiento, que se usa mucho, que es un documento semilegal, por ejemplo, para tener, decir que se va a empezar a hacer un proyecto en algún momento. También hay otro que se llama Letter of Intention, que es una carta de intención, también como para todavía más informal, decirle de una empresa a otra que tienes la intención de trabajar con ella para iniciar un proyecto. Todo ese tipo de acuerdos o documentos, tal vez un correo electrónico de un director a otro, ese tipo de acuerdos son entradas, ¿no? Porque pues de ahí saco cierta información, cómo se va a llamar el proyecto, quién es el sponsor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego tenemos la parte de los factores ambientales y los activos procesos de la organización. Explicándolo, sabes, al revés, es en los activos de procesos de la organización, como dice aquí, activos. ¿Qué es un activo y un pasivo? Pues un activo es algo que tú tienes en la empresa, ¿no? Algo que ya existe dentro de la empresa, por lo regular. Como son activos de procesos, estamos hablando de documentos ya hechos en la empresa. ¿Ok? Entonces, si yo voy a trabajar en un proyecto en una empresa, pues debo de ver cómo trabaja ya esa empresa, qué lineamientos tiene, etcétera, etcétera, ¿ok? Y por otro lado, los factores ambientales son cosas en los que ya no puedo influir yo, digamos, o ya no se puede influir el administrador del proyecto, pero son parte del ambiente de la empresa, ¿no? La cultura organizacional, todo lo que rodea la empresa donde a lo mejor yo ya no puedo moverla, ¿ok? ¿Sí? Entonces, con toda esta información, que son los 4 puntos de entrada, ¿qué vamos a hacer? Pues procesar la información. Podemos, y lo doy como opcional, tener un juicio de expertos, o sea, gente que a lo mejor ya ha hecho este tipo de proyectos, que me ayude a llenar el acta constitutiva. Recopilación de datos, pues se refiere a hacer reuniones, tormentas de ideas, entrevistas, etcétera, para yo ir tratando de obtener más información que pueda a su vez plasmar en el acta constitutiva. ¿Ok? Habilidades interpersonales del equipo, pues prácticamente es
que con toda esa información yo puedo ver, yo debería de ver, por ejemplo, si el objetivo final del proyecto no puede afectar a lo mejor a un cierto tipo de personas dentro de la organización y tratar de ver cómo resolver ese conflicto, llegar a un punto medio, ¿no? ¿Ok? Entonces, usando reuniones, resolucionando este tipo de conflictos que pueden llegar a tener en el llenado del acta constitutiva, pues me facilita la aprobación al final de esta acta, ¿no? ¿Ok? Y bueno, finalmente, pues reuniones con todo el tipo de personas que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ustedes pueden usar esas 4 herramientas, cualquiera de esas 4, para procesar la información que venía del lado izquierdo, ¿no? El caso de negocio, los acuerdos, los factores, lo meto aquí a mis herramientas, ya sea con personas externas, con los expertos, o simplemente yo, o con reuniones, y con eso ahora sí empiezo a llenar el acta constitutiva, ¿no? Por ejemplo, los 2 equipos que se reunieron hoy conmigo, pues vimos ya finalmente, digamos, algunos puntos que nos faltaba sobre el acta constitutiva, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues hicimos una reunión prácticamente, ¿no? Y digamos que a lo mejor ustedes empezaron a ver gestión de conflictos, ¿no? A lo mejor yo les dije, no, pues es que aquí no pongan este punto porque puede ser ambiguo. Que me decían, no, pues, para que sea un sistema fácil de usar. Y entonces el poner fácil de usar es un término ambiguo. Entonces yo no sé para mí que es fácil, perdón, que es para ustedes fácil. Entonces ese tipo de términos no se pone y ahí es donde a lo mejor la gestión de conflictos es donde entra, ¿no? ¿Ok? Entonces, suenan muy lógicos estas herramientas, pero al fin y al cabo las usan, ¿ok? Para generar lo que es el acta constitutiva del proyecto. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, chavos. O sea, ya viéndolo así en el esquema, pues es pequeñito y se explica muy rápido. Obviamente hay que pasar punto por punto. Cuando ustedes exponen, pues sí, explican las entradas, las herramientas y la salida. Y al final me gustaría que dieran esa conclusión, ¿no? Volvemos al mismo esquema y tratamos de traducirlo en pocas palabras ya, en 3 minutos. ¿Qué entradas son? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué salidas? ¿Qué salidas la que voy a tener? ¿Ok? El registro de supuestos va dentro del acta, ¿no? ¿Dudas, chavos, hasta aquí? No, profesor. No, profe. La salida, yo les puse aquí unos puntos que recomienda el Pembroke poner, ¿no? Pero como les digo, no es la Biblia. Si algunos no lo entendemos, no lo logramos definir, por ejemplo, fue el caso de la parte de los requisitos de aprobación del proyecto y los criterios de salida, ¿no? Que a veces suenan un poco similar, pues no los pongan tal cual, o sea, ¿en qué quedamos? Pues pongamos los criterios del producto, ¿no? De salida del producto. ¿Bajo qué criterios yo voy a decir el sistema está terminado? ¿No? Tú dijiste, bueno, pues mientras me dé un reporte en PDF de los alumnos inscritos, ese sería para mí el criterio de aprobación, ¿no? Que se pueda visualizar de manera correcta ese reporte de cada uno de los grupos, ¿no? O en el caso del otro, pues mientras me permita realizar la orden y le llegue al local o a la empresa, al restaurante, pues es un criterio, ¿no? Que la orden se genere, pero que sobre todo llegue al restaurante, ¿no? Esos son los criterios, ¿no? Los criterios de aceptación regularmente son más del proyecto. Si tratamos de hacer la parte del producto, perdón, si tratamos de hacerlos del proyecto es como cuando medio puede complicarse un poquito la cosa, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda, chavos? Les voy a poner un video también de otra explicación para que por cualquier cosa tengamos más de un punto de vista de lo que es esta acta, ¿no? Entonces, denme un segundo y les pongo un videito de esta parte del acta constitutiva. Material.
Por cierto, les voy a subir la versión completa de la presentación del acta en un ratito más, para que la tengan de la presentación. Ujú. ¿Dónde quedó el video? Aquí está, ¿no? Ujú. A ver, aguanten, es que tengo muchas cosas abiertas. No me aparece aquí el video. Ok. Una vez visto los conceptos generales de los primeros capítulos del PMBOK, toca ir viendo en detalle cada uno de los procesos que integran el estándar. Espérenme. Empezaremos con los procesos Aquí del está. grupo de inicio. El primero de estos procesos es el desarrollo del acta de constitución. Este proceso es vital para el éxito del proyecto. ¿Por qué? Porque es un proceso en el que pasa la transferencia del equipo que ha vendido, comercializado o hecho la propuesta de proyecto al equipo que luego posteriormente va a desarrollar y gestionar el proyecto. El objetivo o la finalidad de este proceso es autorizar el proyecto en sí o bien cada una de las fases en las que está distribuido este proyecto, si es el caso. También es el documento en el que se nombra formalmente al director de proyecto. Hasta este momento, todo lo que se haya hecho previamente, el director de proyecto no figuraba como tal. Ha podido desempeñar otros roles, pero no el propio rol de director de proyecto. Además, gracias a este nombramiento al desarrollo del acta de constitución, el director de proyecto va a tener ya la autoridad para asignar y distribuir todo tipo de recursos dentro del proyecto. Y es el documento donde se van a recoger todas las necesidades que debe cumplir el proyecto para la organización que lo gestiona. No necesariamente para la misma organización que luego va a usar el resultado o el producto del proyecto. Vamos a documentar el por qué mi organización le interesa llevar a cabo este proyecto. Si vemos el esquema del flujo de proceso, las entradas y salidas, vamos a ver que la mayoría de los elementos que tenemos como entradas son elementos que vienen externos al proyecto. Hasta ahora no hemos tenido ningún proceso previo, por lo tanto va a ser información previa que tendrá que ir recogiendo el director de proyecto para empezar la propia gestión del proyecto. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos en detalle. El primero de los elementos, uno de los elementos de entrada, es el enunciado del trabajo del proyecto. Aquí lo que hacemos es recoger de alguna manera muy resumida o de alto nivel en qué va a consistir el proyecto, cuál va a ser la finalidad, el resultado que se espera del proyecto, de acuerdo pues, a una serie de necesidades del negocio. Se va a describir de manera muy resumida el alcance del proyecto y además se va a explicar de alguna manera cómo está relacionado este proyecto con el plan estratégico de la organización que lo va a llevar a cabo. Otro elemento. Aquí una pausa. Esta parte del SOW, ¿sí? El enunciado del proyecto, por ejemplo, no se menciona en esta versión 6 o en la versión que le estoy dando, pero como tal vez habrán visto muchos en los formatos que tal vez buscaron y encontraron, sí viene una sección donde viene descripción del proyecto.
Entonces pueden encontrarlo como descripción del proyecto o enunciado del trabajo o SOW, ¿ok? Entonces prácticamente es la descripción general de lo que es el proyecto. Entonces también lo pone como entrada aquí o en realidad ustedes lo pueden desarrollar en este proceso, ¿no? ¿Ok? Escribir de manera muy resumida el alcance del proyecto y además se va a explicar de alguna manera cómo está relacionado este proyecto con el plan estratégico de la organización que lo va a llevar a cabo. Otro elemento de entrada, otra información de entrada necesaria para poder elaborar posteriormente el acta de constitución es el caso de negocio o business case. Este documento, que no lo elabora el director de proyecto, sino que lo ha elaborado el equipo que ha hecho la propuesta comercial o ha hecho el análisis previo de viabilidad del proyecto, lo que hace es recoger toda la información con la que ha hecho este análisis de viabilidad y por qué el proyecto interesa a la organización. Bien desde el punto de vista económico, bien desde el punto de vista estratégico, cualquiera de los elementos que justifican la necesidad de que este proyecto siga adelante, porque es una información que va a necesitar el director de proyecto para posteriormente ir tomando decisiones a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Aunque este documento, el business case, es un elemento que se recoge al inicio del proyecto o de la fase, es necesario durante el ciclo de vida del proyecto, conforme este se va desarrollando, ir revisando la consistencia del caso de negocio, porque puede ser que tengamos un proyecto que inicialmente pueda resultar interesante, pero a lo largo del ciclo de vida del proyecto, pues las condiciones de mercado, de la competencia o la propia casuística interna de la organización, bueno, pues en un momento dado dejen de hacer rentable o interesante, para no hablar en términos económicos, este proyecto. Entonces, necesariamente tenemos que estar periódicamente revisándolo para tener la seguridad de que el proyecto sigue siendo un proyecto que estratégicamente sea interesante para nuestra organización. Cuando hablamos del caso de negocio, no solamente estamos hablando de una finalidad o de un resultado económico. Muchas veces el caso de negocio y la justificación del por qué nuestro proyecto debe ser llevado adelante puede venir de diferentes fuentes. La más habitual es porque interesa a nuestra organización que ese proyecto pues, nos genere una serie de ingresos mayores a los gastos que nos va a llevar el ponerlo en marcha. Pero muchas veces esta necesidad puede ser simplemente el cumplimiento de un requisito legal. Ahí no buscamos el beneficio económico, simplemente dar cumplimiento a un requisito legal para evitar posibles sanciones. Puede ser también que necesitamos adaptar nuestra infraestructura a un adelanto tecnológico que nos ha puesto en desventaja respecto a la competencia. En ese caso, bueno, pues también es un proyecto que necesariamente no va a reportar un beneficio económico directo, pero sí nos va a seguir manteniendo en primera línea para poder seguir compitiendo con el resto del mercado. O simplemente puede ser un proyecto que tenga una justificación social, un proyecto sin ánimo de lucro, simplemente vamos a buscar un fin social del proyecto, ya sea a nivel privado o sea a nivel de gobierno. Un tercer elemento que es necesario conocer para el acta de constitución, además del enunciado del proyecto y del caso de negocio, es el tipo de acuerdo que nuestra organización ha establecido con el futuro cliente de nuestro proyecto. En versiones anteriores del PMBOK siempre se hablaba de contratos, o sea, hacía una referencia muy clara a una relación entre nuestra organización y un cliente externo. En la edición actual del PMBOK ese concepto se amplía a un marco mucho más amplio, el del acuerdo. Sigue siendo importante y más relevante el término contrato, o sea, que relaciona nuestra organización con un cliente externo, pero pueden existir otros modelos que vinculan nuestro proyecto a ese futuro cliente que va a recibir el resultado de nuestro proyecto. Puede haber un memorando de entendimiento, una carta de intención, un simple pedido interno dentro de nuestra propia organización de una unidad de negocio a otra unidad de negocio. Bueno, pues este elemento es fundamental para saber qué acuerdos se han establecido entre mi organización y la organización que va a recibir el resultado del proyecto, porque eso va también ser fuente de información básica para que el director de proyecto vaya tomando las decisiones necesarias durante el ciclo de vida del proyecto. Y además de estas tres entradas exclusivas de este proceso para desarrollar el acta de constitución, vamos a tener dos entradas habituales en muchos de los procesos, como vamos a ir viendo en todos los procesos que recoge el estándar del PMBOK. Casi siempre vamos a tener dos entradas habituales que son los factores ambientales de la organización y los activos de la organización. Como ya vimos,
en temas previos, los factores ambientales de la empresa o de la organización son todas las circunstancias que rodean el entorno de donde vamos a llevar el proyecto. No solamente desde el punto de vista ambiental, como puede dar a entender el título, el nombre de esta entrada de proceso, sino simplemente son cualquier circunstancia que no están, por así decirlo, bajo control del director de proyecto, pero que van a condicionar en un momento dado la toma de decisiones. La infraestructura que tenemos a nuestro alrededor para poder llevar a cabo el proyecto, normativa que nos aplique externa de nuestra organización o los propios requisitos del cliente, la disponibilidad de recursos. No será lo mismo llevar a cabo un proyecto en el desierto del Sáhara o la selva del Amazonas, será entornos totalmente diferentes o en horarios nocturnos o en horarios diurnos. Son condiciones que van de alguna manera a limitar las posibilidades del director de proyecto para gestionar su proyecto. Y por último, la última entrada que necesitamos para desarrollar el acta de constitución del proyecto son los activos de la organización. Los activos de los procesos de la organización básicamente es el propio sistema de la organización, de nuestra organización, la que va a desarrollar el proyecto y que de alguna manera nos evita el tener que inventar la rueda cada vez que ponemos en marcha un proyecto. Vamos a coger procesos que tiene en marcha nuestra organización, plantillas, formatos, lecciones aprendidas, errores anteriores, bueno, toda esa información tenemos que recogerla para empezar a planificar nuestro proyecto. ¿Qué técnicas y herramientas utilizamos o se recomienda utilizar en este proceso? Bueno, básicamente son herramientas para recopilación de información. Partimos de apenas una información muy básica del proceso comercial normalmente del proyecto y bueno, pues recurrimos a juicio de expertos que vienen a ser personas que tienen más experiencia que nosotros como director de proyecto en ese proyecto que vamos a gestionar, entonces pedimos un consejo, un asesoramiento. Y luego utilizamos técnicas de facilitación como la tormenta de ideas, técnicas de resolución de conflictos para llegar a un acuerdo y poner en marcha el acta de constitución. Muy bien, pues con estos elementos de entrada, enunciado de alcance del proyecto, caso de negocio, el tipo de acuerdo que hayamos establecido y las entradas habituales de los factores ambientales y activos de los procesos de la organización, bueno, pues y utilizando las técnicas y herramientas que hemos comentado, ponemos todo en un documento único que denominamos acta de constitución. Este documento no tiene por qué, no es obligatorio que lo elabore el director de proyecto y el motivo es porque el director de proyecto no figura como tal, no existe como tal hasta la elaboración de este documento y la aprobación por el patrocinador. No obstante, sí que es habitual y muy recomendable que el director de proyecto o el futuro director de proyecto participe en la elaboración de este documento. ¿Qué información debería recopilar o debería recoger este documento? Y como siempre, es simplemente una recomendación, no hay nada obligatorio, pero como mínimo se recomienda bueno, pues que se documente el propósito, la justificación del proyecto, porque el director de proyecto va a necesitar saber el por qué, qué finalidad cumple este proyecto dentro de nuestra organización, los objetivos medibles y criterios de éxito del proyecto, que van a ser los elementos con los que se va a medir el buen hacer del director de proyecto y saber si el proyecto al final ha sido exitoso o no, requisitos de alto nivel, los que se conozcan en este momento, van a ser muy generales, asunciones y restricciones, que ya detallaremos más adelante en qué consiste cada una de ellas, pero de alguna manera también son factores que limitan la capacidad de movimiento de gestión del director de proyecto, una descripción del proyecto a alto nivel, una primera identificación de los riesgos más generales que tengamos o previos tras el proceso de comercialización, hitos importantes del proyecto, si tenemos alguno ya marcado, si no ya los iremos identificando en la planificación. Si nos han asignado un presupuesto para el proyecto, pues este es el se recoge, porque al fin y al cabo va a ser el documento contractual, por así decirlo, entre nuestra organización y el director de proyectos. Si conocemos ya alguno de los interesados, pues se incluirán también una lista de interesados que va a utilizar luego el director de proyecto para empezar a recoger los primeros requisitos de detalle y también todos los requisitos de aprobación del proyecto. Es decir, si alguno de los elementos entregables, hitos intermedios del proyecto es necesario que tengan una aprobación externa al equipo de proyecto, se van a documentar aquí. El director de proyecto necesita conocer cuáles van a ser los puntos donde su proyecto se va a parar o se va a detener a expensas de una decisión externa. Y por último, y más importante, la asignación o el nombramiento del propio director de proyecto. A partir de aquí ya va a recoger o va a tener la autoridad necesaria para llevar a cabo todo el proyecto y también la figura o la persona o la entidad que autoriza e inicia el proyecto, que normalmente va a ser el sponsor. El sponsor, por así decirlo, va a ser el jefe del director de proyecto. Es la única persona capaz
o con una autoridad suficiente para iniciar el proyecto y también para detenerlo. Como se puede observar en este gráfico, la relación del acta de constitución con el resto de procesos que vamos a ir viendo en los próximos temas del curso es prácticamente total. En casi todas las áreas de conocimiento va a servir como entrada el acta de constitución. Es el elemento clave para poder poner en marcha nuestro proyecto. Una vez que ya tenemos el acta de constitución formalmente aprobada y somos directores del proyecto, lo siguiente será empezar a identificar a los interesados. ¿Dudas, chavos? No, profe, ninguna. Ok. Ok. Pues vamos al segundo proceso de la etapa de inicio. Rápido. Y para eso pues vamos a ver la siguiente área de conocimiento, que es la parte de gestión de los interesados del proyecto. Es muy intuitivo de lo que vamos a hablar, ¿ok? Y en particular, pues vamos dentro de esta área de conocimiento de los interesados, vamos a ver solamente la etapa, lo que pertenece a la etapa de inicio, ¿ok? Que es la identificación de interesados, ¿ok? Entonces, dentro de las 10 áreas, estamos ahora viendo el área de interesados. Ya vimos la de integración, pero ambas áreas ahorita estamos en la etapa de inicio. ¿Ok? Bueno, los procesos requeridos en general, para lo que es la gestión de interesados, no solamente en la etapa de inicio, sino en todas las etapas, consiste pues, principalmente en identificar a las personas o grupos que pueden ser afectados o pueden afectar al proyecto. ¿Ok? Entonces, no solamente es quien va a estar involucrado en el proyecto, sino también quién puede ser afectado en el proyecto. Como les comentaba, los ejemplos que hemos tenido a lo largo de la historia, de las intenciones que se han tenido, por ejemplo, para crear el aeropuerto en la Ciudad de México, obviamente ustedes a lo mejor no lo recuerdan o ni siquiera lo tendrán en mente, que antes de estos intentos de Peña y ahora de AMLO, hubo, por ejemplo, un intento por parte de Fox ahí por los 2000, inicios del 2000, de los 2000, donde se iba a hacer en una comunidad, donde no habían tomado en cuenta a la comunidad, y esta pues, se levantó, digamos, como que en armas o hizo manifestaciones y al final fue un relajo y pues no, por el manejo de tierras ahí no se pudo hacer el dichoso aeropuerto, ¿no? Y eso es por no haber tomado en cuenta a las personas que iba a afectar al proyecto. O sea, esas personas no iban a hacer el aeropuerto, pero sí iban a ser afectadas por el proyecto. Entonces, cuando yo identifico a las personas, no nada más me refiero a quienes van a participar en el proyecto, ¿ok? Lo siguiente sería ver las expectativas de cada uno de estos interesados, ¿no? ¿Qué es lo que esperan del proyecto? Igualmente, ¿no? Repito, no solamente los que participan activamente del proyecto, sino aquellos que van a ser afectados o que pueden afectar el proyecto. ¿Qué expectativas tienen? ¿Sí? ¿Qué es lo que esperan al final del proyecto? ¿Ok? El impacto que va a tener el proyecto en ellos, ¿no? Sobre todo, y también el impacto que pueden tener ellos en el proyecto. ¿Ok? Y al final, toda esta información, identifico a estos interesados, checo sus expectativas, el impacto que pueden tener, para que con esa información yo genere una estrategia de manejo de estos interesados. ¿Ok? Y eso pues con la finalidad, obviamente, de tomar buenas decisiones en el proyecto y no ser afectados. ¿Ok? De eso se refiere la gestión de interesados. O sea, en pocas palabras, es cómo manejar a la gente. ¿Ok? Ese es el área de conocimiento de gestión de interesados.
conceptos claves de esta parte de gestión de interesados. Lo que les comentaba, ¿no? Cada una de las personas interesadas en el proyecto pueden ser afectadas o pueden afectar al proyecto, ¿ok? Pero no cuando hablamos de afectar, casi siempre pensamos en lo negativo, ¿no? Pero en realidad estoy hablando de tanto en lo negativo como en lo positivo, ¿no? Puede haber factores o personas, comunidades que van a ser afectados por el proyecto y que me pueden ayudar a lo mejor a convencer a otros, ¿no? Entonces, pueden tener una afectación tanto positiva como negativa, ¿no? Hay que tener los dos en cuenta, ¿ok? También debemos de verificar qué tanta influencia puede tener uno de estos, de los interesados, cada uno de ellos, qué tanto influye. Porque pues obviamente puede haber, digamos, toda una, como en el aeropuerto, ¿no? Puede haber toda una comunidad completa, o puede haber el dueño ahí de una tienda, de un changarrito que está ahí, pues obviamente a lo mejor él solito pues no va a influir de la misma forma que toda la comunidad, ¿no? Entonces debemos de ver y medir qué tanta influencia. No quiere decir que no lo tomemos en cuenta, sino simplemente estar conscientes que a lo mejor su influencia no es tan grande dentro del proyecto. ¿Ok? Y el tercer punto clave también es que debemos de priorizar, ¿no? Digamos, obviamente si vemos gente que tiene actitud a lo mejor negativa y que tiene un impacto fuerte, ¿no? Que tiene mucha influencia en las decisiones del proyecto, pues es a quien vamos a tratar de atender más, ¿no? Entonces tratamos de enlistarlos por estos criterios y darle una priorización al manejo de cada uno de los interesados. ¿Ok? ¿Qué puntos debemos también de verificar en esta parte del manejo de interesados? Es verificar que todos, pues al final salgan felices, ¿no? La satisfacción de los interesados, ¿ok? Debemos de saber que, por eso decía uno de los puntos, las expectativas, porque al fin y al cabo sus expectativas nos van a dar una satisfacción final del cliente, ¿no? Entonces debemos de ver que se alinee de alguna forma el que ellos sean felices con lo que yo busco al final como objetivo del proyecto. ¿Ok? Y si no se alinean, es lo que debo de buscar justamente en esta área de conocimiento. Debo de procurar una comunicación continua con cada uno de los interesados, comprender qué necesitan, qué es lo que esperan, necesidades y expectativas, abordar los incidentes, ¿no? los posibles conflictos que pueden haber durante la ejecución del proyecto, pues ahí donde debes de entrar con las herramientas de gestión de interesados, ¿no? ¿Ok? Conflicto de intereses, ¿no? Que puede llegar a pasar dentro de un proyecto. El tratar de involucrar lo más que se pueda a los interesados tanto en las decisiones como en cada una de las actividades del proyecto. Y bueno, todo esto de manera interactiva, que se refiere, bueno, aunque nosotros creamos al inicio, por ejemplo, una lista de interesados, tenemos que volver a revisarla o actualizarla cada vez que pasen ciertos puntos en el proyecto o incluso hasta programar reuniones justamente solamente para ver si no podemos identificar más interesados, ¿no? Porque no el identificarlos al inicio quiere decir que puedan salir otro tipo de interesados en el futuro. Entonces, digamos que son tres tareas básicas que debemos de estar haciendo en el manejo de interesados. Su identificación, o sea, quiénes son los interesados, su priorización, quién impacta más, quién tiene más influencia, etcétera, etcétera. Y después de ahí, cómo los involucro, ¿no? ¿Qué tanto lo puedo llegar a involucrarlos? Y de ahí, nuevamente, como les digo, más adelante el mismo proceso, volver a identificar, a ver si hay más, reordenar a lo mejor la priorización, y digo reordenar porque pues también a lo mejor cuando yo ya hice la priorización y en el involucramiento hice ciertos planes y ya los cumplí,
Obviamente, a lo mejor alguien que yo lo tenía en negativo y ya pasó a positivo, pues ya no va a ser mi prioridad. Lo voy a tener que bajar en esta pirámide, digamos, ¿no? Pero siempre voy a estar haciendo, digamos, estas tres tareas en el manejo de involucrados. ¿Ok? Uno de los términos nuevos de la parte del PMBOK es la parte de adaptabilidad, o sea, qué tanto nos podemos adaptar a ciertas nuevas condiciones o a ambientes distintos, etcétera, ¿no? Entonces, dentro del rubro de interesados de la gente, debemos de hacernos, digamos, estas tres tipos de preguntas y para tenerlas en cuenta durante el manejo de los interesados. ¿Ok? ¿Cuántos interesados obviamente existen? Y la diversidad de la cultura, ¿sí? Que puede haber. En países pequeños tal vez esto no puede ser tan significativo, pero a lo mejor en países ya como México, donde tenemos regiones, ¿sí? Y de una región a otra cambia mucho la cultura, tal vez hasta organizacional y personal de cada uno de los elementos del proyecto, pues debemos de tomarla en cuenta, ¿no? Esa diversidad que puede haber, ¿no? Obviamente desde el hecho de tener hombres y mujeres, pues desde ahí ya es diversidad, ¿no? Hablar de inclusión, ¿no? Hablar de gustos, de muchas cosas que pueden influir en un grupo, hasta incluyendo en una misma ciudad, pues debemos de adaptarnos nosotros a esto, ¿no? Como directores de proyectos. La complejidad de las relaciones que hay, ¿no? Dentro del equipo, ¿no? ¿Qué tan compleja va a ser la comunicación? Porque entre más grande es el equipo, quiere decir que se forma una red de comunicación mucho más grande, ¿no? ¿Sí? Porque la posibilidad de que se comuniquen entre ellos, pues va creciendo, ¿no? Y va haciendo más líneas de comunicación, ¿no? Entonces se vuelve como exponencial prácticamente entre más gente tenga y eso hace más complejo el proyecto. Entonces yo me debo de adaptar a tener, digamos, equipos o a un grupo pequeño de involucrados o a un grupo gigante, ¿no? de involucrados. Y finalmente, pues adaptarnos también a la tecnología, ¿no? Que usan los interesados, ¿no? Algunos a lo mejor están más adaptados a nuevas herramientas, otros tal vez no. Entonces debemos de verificar y adaptarnos al final como directores a lo que a lo mejor la empresa utiliza como medios de comunicación. ¿Ok? Bueno, entonces eso tiene que ver con el manejo de interesados. Ya en particular el proceso, el primer proceso de esta área de conocimiento que entra en la etapa de inicio es la identificación de los interesados. Bueno, ¿qué información voy a requerir yo para identificar a la gente que, como dijimos, puede afectar o ser afectadas por el proyecto? Entonces, la primera entrada, pues es la que ya teóricamente acabamos de generar, que es el acta constitutiva. Pero digamos, más que todo el acta constitutiva, que ya sabemos qué es y de qué se trata, en particular sabemos que pusimos por ahí una lista de los primeros interesados, ¿no? Con los interesados claves. Desde ahí voy a extraer a lo mejor los primeros interesados. A lo mejor en el acta no toma en cuenta a todos, ¿no? Entonces, para esta lista de involucrados que voy a hacer aparte, a lo mejor aquí ya me sirve como entrada esa información, pero obviamente yo la voy a detallar todavía más en esta lista que voy a generar. ¿Ok? Otra entrada que tenemos para generar esta lista de interesados son los documentos de negocio, ya sea el caso de negocio o el plan de beneficios. En el caso del negocio, muchas veces cuando ustedes revisan un business case, van a encontrar, digamos, en la redacción, la gente que es impactada, ya sea por los beneficios económicos del proyecto o viene información sobre, por ejemplo, en qué regiones se va a hacer este proyecto y cosas por el estilo. Entonces, de ahí puedo sacar información sobre a quiénes le podrían afectar o ser afectados por el proyecto. Igual con los beneficios, ¿no? ¿Qué áreas
qué áreas internas de la empresa y a su vez qué personas fuera de la empresa se van a beneficiar dentro por la ejecución del proyecto. Entonces, de ahí también puedo sacar más gente interesada e ir completando mi lista de interesados. ¿Ok? La otra es el plan de dirección de proyectos. Bueno, ese no lo hemos visto porque no hemos llegado a planeación, pero cuando lleguemos a planeación, vamos a ver que una vez que hagamos el plan, podríamos regresarnos a actualizar nuestra acta constitutiva, ¿eh? ¿Sí? Entonces el acta, aunque a lo mejor se firme en una primera versión para formalizar el inicio del proyecto, no quiere decir que se quede estática. Podemos hacer una actualización de la misma, ¿ok? Entonces cuando estemos en la etapa de planeación nos vamos a fijar muy bien en dos planes, en el de comunicación y obviamente en el mismo plan de involucramiento de interesados. ¿Ok? ¿Qué información nos puede dar el plan de comunicación? Pues prácticamente ver cómo se van a comunicar entre ellos, ¿no? Y de ahí puedo sacar también más interesados, ¿sí? Porque de ahí veo a lo mejor los diagramas y todo y me doy cuenta que había más involucrados de los que yo había planeado al inicio, ¿ok? Y bueno, obviamente el plan de involucramiento de interesados, que me dice pues cómo los voy a manejar, ¿ok? Entonces a lo mejor ya en la planeación, cuando estoy haciendo el plan de manejo de cada una de las estrategias de los interesados, me doy cuenta que encuentro más interesados todavía, ¿no? ¿Ok? Documentos del proyecto. Bueno, aparte de los documentos grandes que vamos a ver, como fue el documento de licitación, el acta constitutiva y todo el plan de proyecto en sí, vamos a generar otros documentos sueltos, como satélites periféricos al proyecto. Y dentro de esos documentos hay tres que nos pueden interesar, que es el registro de cambios. O sea, durante ya la ejecución del proyecto, pues ¿qué puede pasar? Pues que haya un cambio, ¿no? O se requiere un cambio. Entonces, ahí nos debemos de verificar, más que en el cambio, es quién lo solicitó y a quién le puede afectar. ¿Ok? Porque de ahí puedo sacar una nueva actitud de los interesados o inclusive nuevos interesados. Registro de incidentes, ¿no? Cuando pase algo dentro del proyecto, pues también en ese momento es probable que haya sido inclusive porque no tomé en cuenta a un nuevo interesado. De ahí lo saco y ¿qué hago? Lo actualizo en mi lista de interesados, ¿sí? Esta lista no es estática, ¿no? Aunque viene en el inicio, no quiere decir que durante la planeación yo no pueda regresar y actualizarla. ¿Ok? Documentación de requisitos, pues ahora sí que ahí como estamos poniendo cada uno de las solicitudes del cliente, ok, de ahí nos podemos dar cuenta a lo mejor a quién le puede afectar cada uno de esos requisitos, ¿no? Entonces podemos ver interesados que potencialmente pueden ser afectados o afectar en el proyecto. Entonces, que agarro, los identifico y los actualizo en la lista de interesados. Los acuerdos, por ejemplo, un contrato, ¿no? En un contrato, en la redacción del contrato, pues me puedo dar cuenta que a lo mejor hay ciertas leyes, por ejemplo, que involucran al gobierno, pues, entonces voy a poner como interesados a la Secretaría de, no sé, de Ecología, a lo mejor, o a Conagua, depende del tipo de proyecto que tenga, ¿no? ¿Sí? O a una institución en particular, manejo de licenciamientos, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? A lo mejor en el contrato ahí viene de quién se va a hacer cargo de ciertos licenciamientos, entonces a lo mejor ciertas compañías de software pues son parte de mis involucrados que debo de tomar en cuenta. ¿Ok? Y bueno, las entradas, que es prácticamente muy repetitiva en todos los procesos, son los factores ambientales de la empresa, que como vimos es todo aquello en donde el administrador de proyecto pues en realidad no puede influir, pero que sabemos que existen, ya sea de manera interna o externa en la empresa, que pueden afectar. En este caso, ese tipo de factores que tienen que ver con la gente, ¿no? La cultura de la gente, qué tipo de clima político hay, ¿no? ¿Sí? Qué tipo de jerarquía hay, ¿no? Cómo se maneja, si es muy jerárquica, si es más horizontal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tendencias globales o regionales hay? ¿Qué hábitos hay? ¿No? Qué malas y buenas prácticas se tienen, ¿no? Hablando de gente, hablando de las personas. Y pues la distribución geográfica, ¿no? O sea, ver de ahí me doy cuenta, pues también
si de ahí encuentro más, más involucrados, ¿no? Si en la cultura me doy cuenta que es muy importante para la gente, sus mamás, pues digamos, es algo chistoso, ¿no? Pero a lo mejor sí, ¿no? Y entonces, pues tengo que poner como dentro de la lista de involucrados a sus mamás, ¿no? Porque es parte de la cultura, digámoslo así, ¿va? Eso puede sonar raro, pero pues a lo mejor si nos vamos a un proyecto, no sé, a los países arábigos, ¿sí? De Arabia Saudita, no sé, Qatar y ese tipo. Hay muchas cosas que para nosotros serían muy extrañas, pero que son parte de la cultura de la gente, ¿no? Y eso a lo mejor nos hace ver que necesitamos involucrar o poner a más gente en la lista de involucrados. ¿Okay? Activos y procesos de la organización, ¿sí? Todo lo que ya existe dentro de la organización y a lo mejor que nos hace ver que dentro de los procesos a lo mejor sí tengo que involucrar a ciertas áreas porque mi sistema nuevo a lo mejor se afecta porque está dentro de un flujo de autorizaciones, por ejemplo. Entonces, no, ¿sabes qué? Tengo que involucrar a marketing, ¿no? Este proyecto no tiene nada que ver es de nóminas, no sé para qué voy a involucrar a marketing. Pues no, resulta que sí, porque cuando hay autorizaciones de tal tipo, bla, bla, según el proceso X, pues sí, resulta que sí. Entonces, por eso necesito de los activos de los procesos de organización, de ahí puedo sacar más interesados. ¿Ok? Luego, herramientas y técnicas, ¿no? ¿Qué herramientas voy a utilizar para generar esta lista de interesados? Bueno, el juicio de expertos, que es prácticamente gente que ya haya hecho este tipo de proyectos o que es gente local, gente que trabaja en la industria, etcétera, que me pueda ayudar bajo su experiencia a encontrar a más interesados. Eso se refiere con juicio de expertos. ¿Ok? Recopilación de datos, cuestionarios y encuestas que pueden usar ustedes, ¿sí? Para recopilar más información y ver si de ahí saco más interesados todavía, ¿no? El análisis de interesados, este sí es muy importante, perdón, muy importante. Nos va a dar como resultado prácticamente la lista de los interesados y nos podría dar, por ejemplo, el cargo que tiene, qué rol juega en el proyecto, qué intereses tiene, qué expectativas tiene, qué actitud tiene, si es positivo o negativo hacia el proyecto, sus principales preocupaciones, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver interesado por interesado, a lo mejor en una reunión, vamos a ver, analizar cada uno de ellos bajo estas características. ¿Sí? ¿Qué características? Por ejemplo, el nivel de interés que tiene cada uno de los interesados, qué derechos, obligaciones o poder tiene dentro del proyecto, ¿sí? La propiedad, ¿no? ¿Qué le pertenece, qué no le pertenece a ese involucrado dentro del proyecto? ¿Qué conocimientos tiene? Si es una gente especializada, no es especializada en el rubro del proyecto que estamos realizando y qué tanto contribuye dentro del proyecto, ¿no? Si es a lo mejor nuestro sponsor, pues es quien pone toda la lana, pero a lo mejor es una especie de fondo, ahorita que están de moda, ¿no? Es un fondo y él es uno de los interesados, es de los que más pone, entonces también qué tanto contribuyen los fondos para el proyecto, ¿ok? Otra herramienta que me interesa mucho que hagan, esta sí quiero que tal cual la hagan, son las matrices de poder-interés o poder-influencia o matriz de impacto-influencia. Es simplemente hacer un gráfico como viene aquí, donde podemos comparar en dos ejes el nivel de poder y el nivel de influencia que puede tener algo. Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene poca influencia y poco poder, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Como dice ahí, lo mantenemos nada más informado y hasta ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa con alguien que tiene mucho poder y pero tiene poca influencia? Igual, ¿no? Lo mantenemos informado, pero eso sí, nunca lo ignoramos, ¿no? Porque tiene bastante poder, ¿ok? Alguien que tiene poco poder, pero que tiene mucha influencia, pues hay que trabajar con ellos, ¿no? ¿Ok?
porque pues, ahí va a estar como cuchillito de palo fregándonos nada más prácticamente, ¿no? Y bueno, digamos, lo más importante, el foco rojo es quienes tienen mucho poder y pueden influir mucho en el resultado de nuestro proyecto, pues con él vamos a estar codo a codo, ¿no? Por eso dice ahí trabajar para él, ¿no? Esas son las estrategias que podemos seguir según el nivel de poder o el nivel de influencia. Vamos a hacer lo mismo para impacto-influencia también, ¿no? ¿Qué impacto tiene contra su influencia? Y poder contra interés, y poder contra influencia. ¿Okay? Con eso, pues nos vamos dando cuenta y nos ayuda mucho a priorizar, que es el siguiente. Bueno, este es de poder-influencia, ya lo vimos, ¿ok? Y en la priorización, ¿no? Tratamos de ubicar a nuestros interesados, ver si son internos, si son externos, y en base a la gráfica anterior, pues ver si lo podemos priorizar, ¿no? Porque si es interno y tiene mucha influencia y mucho poder, pues son de los que vamos a priorizar a lo mejor hasta arriba de nuestra lista. Y todo lo contrario, pues hasta abajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, de ahí vamos formando nuestra lista de interesados y sobre todo le vamos dando sus características, ¿no? O sea, al final, ¿qué nos sale? Nos sale una tabla con todas estas características priorizadas. Eso se refiere con la lista de involucrados, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? La salida. La salida de este proceso pues, es un documento que es la lista de interesados, donde ustedes van a poner la información sobre el interesado, obviamente su nombre, su puesto, si es externo, si es interno, y ya, ¿no? Datos generales de él. Información de evaluación, podrían ser como columnas, qué expectativas tiene, qué tanto influye, en qué etapa del proyecto es el que puede influir más, qué impacto puede llegar a tener. ¿Ok? Y luego la clasificación la podemos tener en base a las herramientas que vimos de gráficas de impacto poder, etcétera, etcétera, para ver más o menos cómo los puedo clasificar. Y eso me puede dar al final una priorización de los interesados. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener al final, chavos? Pues prácticamente una tabla donde vienen todos los interesados con estas características. ¿Sí? Esa es la salida de este proceso. Entonces, ¿qué vamos a tener ya al inicio? ¿Sí? Cuando nosotros formalizamos el proyecto, con el acta, a su vez debemos de tener también la lista de toda la gente que puede ser afectada o afectar o puede ser afectada por el proyecto. Eso se refiere con la lista de interesados, que es un documento aparte que me deben de llenar y me deben de mandar. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos documentos por ahí también pendientes, el acta y la lista de interesados. ¿Dudas, chavos? No. ¿Segurísimos? Sí, profe, todo bien. Entonces, les voy a agregar dos cosas rápido. Les voy a agregar una